Hola, en este video vamos a tratar el tema de reactivo limitante. Para eso, en esta ocasión tenemos una reacción que es la formación de urea. El compuesto que está acá es la urea a partir de el amoníaco gaseoso y el dióxido de carbono. Entonces, la reacción en sí lo que nos dice es que 2 moles de amoníaco van a reaccionar con 1 mol de dióxido de carbono para formarme 1 mol de urea y un subproducto que no nos interesa tanto, que es 1 mol de agua en este caso. Ok, a esto se le llama cantidades estequiométricas. Las cantidades estequiométricas es cuando exactamente 2 moles de amoníaco van a reaccionar con exactamente 1 mol de dióxido de carbono para formarme exactamente 1 mol de urea y 1 mol de agua. Estos son cantidades estequiométricas. Si lo hablamos en términos de masa, vamos a tener que son 2 moles, 17,3 gramos de la masa molar del amoníaco, entonces que 34.1 gramos de amoníaco van a reaccionar con 1 mol de dióxido de carbono, que son 44 gramos, para formarme 60.1 gramos de urea y 18,0 gramos de agua. Estas cantidades de gramos salen de la masa molar de cada uno de los compuestos. Vean importante que las masas son conservativas. La cantidad de masa de productos que aquí suma 78.1 es igual a la cantidad de productos que es 78.1. Ok, entonces las masas son conservativas. Masa de reactivos va a ser igual a masa de productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la vida real las reacciones no ocurren perfectamente siguiendo la estequiometría. Es decir, si usted mezcla 34.1 gramos de amoníaco y 44,0 gramos de dióxido de carbono, no necesariamente se le va a formar 60.1 gramos de urea. Por distintas razones, las reacciones siempre tienen un rendimiento menor. Entonces, digamos que en lugar de 60, quizá obtenga 50 gramos. ¿Qué puede hacer usted entonces? Usted puede agregar una cantidad de un reactivo en exceso. Por ejemplo, digamos el dióxido de carbono va a estar en exceso y el exceso va a conseguir que se le forme una cantidad de producto mayor a 50 gramos o que al menos suceda más rápido. Entonces, si usted tiene un reactivo en exceso, usted obligatoriamente va a tener un reactivo limitante. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que usted agregue del reactivo en exceso, el reactivo limitante le va a limitar la cantidad producida de, valga la redundancia, el producto. Si usted no tiene más de 2 moles de amoníaco, por más dióxido de carbono que se le agregue, usted no va a poder obtener más de 1 mol de urea. Y esa es la limitación. Eso es lo que establece el reactivo limitante. Viéndolo desde un ejemplo más cotidiano, si ustedes tienen, por ejemplo, una reacción que es, usted requiere 2 panes y un jamón para formar un emparedado de jamón. Aquí, ojo que se mantienen los coeficientes. Entonces, usted requiere obligatoriamente, para formar 2 emparedados, usted requiere 2 jamones y usted requiere 4 panes, ¿cierto? Si usted mezcla 4 panes con 2 jamones, usted va a obtener 2 emparedados de jamón. Entonces, si usted decide agregar un exceso, por ejemplo, usted agrega 2 panes adicionales, usted va a tener 6 panes, pero va a tener solo 2 jamones. Entonces, no importa cuánto pan adicional usted tenga, no importa cuánto reactivo en exceso usted tenga, la cantidad de jamón
le va a limitar sus productos, su cantidad de emparedados. Entonces esta es la función del reactivo limitante, limitar la cantidad de producto máxima producida. ¿Ok? Vamos a verlo ahora sí con un ejemplo donde nos van a dar gramos y vamos a trabajar con cantidades no estequiométricas. En nuestro ejemplo entonces tenemos la misma reacción y arriba tenemos en verde las masas molares de cada uno de los compuestos en gramos por mol. Disculpen la omisión de las unidades, pero por espacio no entraban. Ok, entonces en el ejemplo probablemente nos digan algo como: si ustedes hacen reaccionar 50,0 gramos de amoníaco con 70,0 gramos de dióxido de carbono, entonces nos pueden preguntar varias cosas. La primera puede ser: identifique el reactivo limitante. ¿Cuál de los dos es? Entonces nuestro reactivo limitante, como dijimos anteriormente, es el reactivo que menos producto produzca. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la cantidad de urea que me va a producir el dióxido de carbono, 70 gramos de dióxido de carbono, y la cantidad de urea que me va a producir 50 gramos de amoníaco. ¿Ok? Entonces simplemente tengo el amoníaco, tengo los 50,0 gramos de amoníaco, yo realizo paso moles con la masa molar, 17,03 gramos de amoníaco van a formarme un mol de amoníaco. Aplico los coeficientes de reacción. Si yo tengo que en la reacción yo tengo que 2 moles de amoníaco se requieren para producirme un mol de urea, entonces utilizo esta relación de estequiometría. 2 moles de amoníaco me van a producir un mol, voy a ponerlo con palabra para no poner la fórmula, de urea, y luego paso de urea a gramos. Puedo dejarlo perfectamente en moles de urea y ver cuál reactivo produce más moles de urea, pero creo que es más gráfico si se ve en gramos, entonces voy a pasarlo a gramos por esa razón. Aplico masa molar de la urea, un mol de urea son 60,1 gramos de urea. Ok, y esto me va a dar en total 80,2 gramos de urea. Ok, ahora hago exactamente lo mismo pero para los 70 gramos de dióxido de carbono. Yo tengo el dióxido de carbono, 70 gramos de dióxido de carbono, aplico masa molar para pasarlo a moles, 44,0 gramos de dióxido de carbono van a ser un mol de dióxido de carbono. La relación de estequiometría, me voy a la reacción, nos dice que un mol de dióxido de carbono me va a producir un mol de urea, entonces lo pongo como un factor estequiométrico. Un mol de dióxido de carbono me va a producir un mol de urea e igual luego aplico la masa molar de la urea. Un mol de urea son 60,1 gramos de urea. Ok, y esto me va a dar una masa de 95,6 gramos. Ok, entonces tengo la cantidad de urea producida por mi amoníaco y la cantidad de urea producido por mi dióxido de carbono. Entonces el reactivo limitante va a ser aquel que produzca menos cantidad de urea en este caso. Entonces el reactivo limitante sería el amoníaco y por lo tanto el dióxido de carbono es el reactivo en exceso. ¿Ok? Ahora aquí hay una nueva definición: la cantidad de producto máxima.
que se puede obtener en la reacción, o bien, que es lo mismo, la cantidad de producto que me produce el reactivo limitante, va a llamarse rendimiento teórico. Entonces esta masa, 88.2 gramos de urea, va a ser el rendimiento teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que según la teoría, 88.2 gramos va a ser lo máximo que se puede producir de urea con los reactivos iniciales que nosotros teníamos. Entonces, una vez que tenemos identificado el reactivo limitante y el reactivo en exceso, nos pueden hacer otra pregunta. Si yo tengo un reactivo en exceso, quiere decir que al final de la reacción va a sobrar el reactivo. Entonces la pregunta que me pueden hacer es ¿cuánto sobra? ¿Cuánto sobra qué? Del reactivo en exceso. Hay muchas diferentes formas de calcular cuánto sobra en los problemas del reactivo limitante. Para mí, la forma más directa, no vamos a verlas todas porque son muchas, la forma más directa es calcular a partir del reactivo limitante cuánto del reactivo en exceso reaccionaría con la cantidad inicial del reactivo limitante. En otras palabras, para que reaccionen los 50 gramos que yo tengo de amoníaco, ¿cuánto dióxido de carbono se debería consumir? Eso es lo primero, ¿cuánto se debería consumir? Entonces, si yo tengo 50,0 gramos, voy a quitar esto, 50,0 gramos de amoníaco, lo paso a moles, 17,03 gramos de amoníaco, van a ser un mol de amoníaco. Me voy de nuevo a la reacción. Yo sé que 2 moles de amoníaco me reaccionan con un mol de dióxido de carbono. Entonces, 2 moles de amoníaco van a reaccionar con un mol de dióxido de carbono y luego aplico masa molar del dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono son 44,0 gramos de dióxido de carbono. Entonces esto me va a dar una cantidad de 64,6 gramos. Ok, esta cantidad es entonces el dióxido de carbono que reaccionó con los 50 gramos de amoníaco que tenía inicialmente. Entonces, para sacar yo la cantidad de reactivo que sobra, hago lo siguiente. Yo tengo mi cantidad inicial de dióxido de carbono, le resto lo que reaccionó y esto me va a dar lo que sobra. Entonces, si yo inicialmente tenía 70 gramos, 70,0 gramos de dióxido de carbono menos 64,6 gramos de dióxido de carbono, eso va a dar 5,4 gramos de dióxido de carbono. Ok, entonces esta es la cantidad de dióxido de carbono que me sobra. Recapitulo lo que hice. Yo tenía mi reactivo limitante, lo identifiqué, dije, ok, mi reactivo limitante es el amoníaco. Entonces yo con la cantidad que tenía del reactivo limitante, calculo la cantidad que requiere estos gramos de reactivo limitante de el reactivo en exceso para consumirse, es decir, van a requerirse 64,6 gramos de dióxido de carbono para reaccionar con los 50 gramos del reactivo limitante, y esa es mi cantidad que reaccionó. Si yo inicialmente tenía 70, el resto de lo que reaccionó y me queda lo que sobra. ¿Okay? La última pregunta que me pueden realizar es algo que se llama el rendimiento de reacción. El rendimiento de reacción es de la cantidad que ustedes esperaban, cuánto obtuvieron. Entonces, el rendimiento teórico, es decir, la cantidad máxima de producto que ustedes pueden obtener, es 88,2 gramos, en este caso de urea. Como les mencioné, las reacciones no ocurren al 100%. Entonces, digamos que ustedes hicieron la reacción con esas cantidades
y lo que obtuvieron al final fue 85 gramos de urea. A esto que ustedes obtuvieron experimentalmente se llama rendimiento experimental. Ok, entonces nosotros lo que calcularemos es un porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento es básicamente el rendimiento experimental entre el rendimiento teórico multiplicado por 100. En este caso, rendimiento experimental, lo que yo obtuve fue 85.0 gramos. Yo tuve 85 gramos en el experimento cuando realicé la reacción. Y el rendimiento teórico, lo máximo que yo pude obtener eran 88.2 gramos de urea. Entonces tengo 88.2 gramos de urea, lo multiplico por 100 y eso me va a dar un 96.4%. Es decir, yo del 100% que esperaba, es decir, del rendimiento teórico, tuve un 96.4%, que correspondían a 85 gramos de urea. Entonces, recapitulando rápidamente, yo tenía 50 gramos de amoníaco, 70 gramos de dióxido de carbono. Yo calculé la cantidad de gramos que me producía cada uno de ellos de urea, me dio 88.2 gramos a partir del amoníaco y 95.6 gramos a partir de dióxido de carbono. Entonces yo digo, el que me produce menos cantidad de producto es el reactivo limitante y el otro es el exceso. Si yo quiero calcular la cantidad que me sobra del reactivo en exceso, simplemente tomo el reactivo limitante y calculo la cantidad del reactivo en exceso que reaccionaría con esa cantidad de reactivo limitante. Yo, a partir de los 50 gramos de amoníaco, sé que eso reacciona con 64.9 gramos de dióxido de carbono. Entonces hago la resta de lo que tenía inicialmente con lo que reaccionó y esto me va a dar 5.4 gramos, que esto es entonces la cantidad de dióxido de carbono que yo tengo en exceso. Y lo último que calculé es el porcentaje de rendimiento. Si yo tengo mi rendimiento teórico, que es la cantidad máxima producible, y yo digo que experimentalmente yo obtuve 85,0 gramos, entonces hago un porcentaje y me queda que el rendimiento de la reacción es 96.4%. Y eso sería todo lo que le pueden pedir de reactivo limitante.